Salmo 139, versículos 23 y 24, dice el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Según nuestras leyes, cada ciudadano tiene derecho a un examen preventivo al año. También quienes entran a trabajar en algún servicio público, antes de hacerlo, también deben hacerse algunos exámenes. Y más todavía si son de las Fuerzas Armadas, exámenes exhaustivos se lo hacen. Aunque no hemos llegado a los estándares que tienen en Alemania respecto de la salud pública, sin embargo, poco a poco cobra relevancia el dicho que lo conocemos: más vale prevenir que curar. Es como que le estamos tomando peso como sociedad a eso. Pero a pesar del creciente interés, todavía hay muchos que evaden los exámenes. No quieren examinarse. Y algunos ya debe haber escuchado lo que escuché yo. Alguien dice: no voy al médico, yo así estoy bien, porque si voy al médico, quizás ¿qué me encuentra? Entonces prefiero no ir. Estos no son indiferentes. Lo que sí tienen más bien es miedo. Por eso no se hacen los exámenes. Pero también están los del otro extremo, los hipocondríacos, que se preocupan en demasía por su salud y que creen que ya tienen una enfermedad que es terrible. Todos conocemos a alguien así, ¿cierto? Que usted estaba hablando que le dolió la cabeza y que estornudó. Bueno, la otra persona estornudó más veces y su dolor de cabeza, no solamente de cabeza, sino que del cuello también. Siempre la enfermedad del que es así es mayor de aquel que está contando. Si usted le cuenta que lo operaron una vez y le hicieron así un tajito, no, a él lo operaron 2 veces y así no está. Entonces siempre es más. Es el otro extremo. Están los que no quieren ir al médico, pero están los que viven con el médico. Son los dos extremos. Pero la mayoría, la inmensa mayoría, es indiferente. Hasta que la salud se deteriora y por fuerza del dolor y del malestar van al médico y se someten a los exámenes que le prescriben. No hay mucha diferencia con nuestra salud espiritual. También debe ser examinada. Nuestra confesión de fe, la Confesión Bautista de Fe de 1689, en el artículo 9 del párrafo 4, dice que nosotros, aquellos que han sido trasladados de las tinieblas a la luz, aquellos que tienen nueva vida, no quieren ni perfecta ni totalmente solamente lo que es bueno, sino que muchas veces también quieren lo que es malo. Entonces, por esa razón es que deben examinarse. Además, la Escritura en muchos lugares nos invita a lo mismo, de distintas maneras. Por ejemplo, revisemos Marcos 4:24, ahí está hablando Jesús, todo esto dice Jesús. Mirad lo que oís, no escucha cualquier cosa. Mirad lo que oís. En Lucas 8:18 hay una variación, pero que es importante, porque dice: mirad cómo oís. Mirad cómo oís. Lucas 6:39, el Señor pregunta: ¿puede un ciego acaso guiar a otro ciego? Se fija ahí también. Tú estás siendo guiado. ¿Por quién estás siendo guiado? Tienes que examinar eso. Mateo 12:34, un pasaje que leyó nuestro hermano: de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 18, los versículos 8 y 9, tomo algunas partes solamente de estos dos versículos. Dice: por tanto, si tu mano o tu pie y si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo y échalo de ti.
O sea, así de radical, luego del examen, así de radical se debe proceder si se quiere hacer la voluntad del Señor. ¿Se fija? Pero hay más. Por ejemplo, Mateo 12:36 dice: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto nos invita entonces a reflexionar, a examinar nuestras palabras. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Por qué? Porque un día vamos a dar cuenta de estas palabras. Efesios 5:10, el apóstol Pablo aquí dice algo que debiera ser, hermano, un versículo que esté siempre frente a nosotros. Porque ahí en 5:10 de Efesios el apóstol dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Y comprobar da la idea de testear, de chequear. Y constantemente estamos haciendo eso. Constantemente nosotros nos subimos a un avión para viajar, pero ese avión antes de comenzar a rodar fue inspeccionado, fue examinado. El piloto periódicamente se somete a exámenes. Inclusive uno sin pilotear un avión, pero por solo hecho de ser conductor, de usar un vehículo, tiene que dar un examen para eso. Y cada cierto tiempo lo debe renovar. ¿Se fija? Constantemente nos examinamos en distintas áreas de nuestra vida. Todos estos pasajes, los que leímos recién, aluden a la necesidad de examinarnos. Pero ya sea por ignorancia, por indiferencia o por rebeldía, no tenemos esta práctica. Al menos en lo que a examen propio se refiere, porque para examinar a otros, ahí sí que exhibimos un celo profesional digno de un experto del primer nivel. ¿Sí o no? Sí, así somos. De juzgar pecados ajenos, a veces pasamos a juzgar intenciones. Por supuesto que somos llamados a juzgar pecados ajenos en el contexto de la iglesia. Somos llamados a hacerlo. Pero cuando está este afán investigativo, esta acción escrutadora de lo más mínimo, esto, hermano, este afán, este espíritu solo evidencia un corazón inmisericordia y lleno de maldad. No le preocupa la gloria de Dios, le preocupa hundir al hermano. Cuando nosotros examinamos a otros de esa manera, en realidad lo que hacemos es justificar al yo. Porque si yo examino hacia el otro, que digo: mire, qué malo el hermano, qué perverso. Pero yo me estoy poniendo en un plano superior, en un plano de superioridad. El otro es malo, yo no. En cambio, cuando yo mismo me examino, entonces ahí ¿qué pasa? Que estoy más dispuesto a dudar de mi juicio respecto de otros, porque descubro en mí elementos distorsionadores de la realidad que pueden distorsionar obviamente mi juicio, porque mi juicio está condicionado por mi pecado personal y por mi saber limitado o mi ignorancia de las cosas. A eso nos exponemos cuando juzgamos. No sabemos todas las cosas, no conocemos todo, pero además de eso hay pecado en nuestros corazones. Por eso que el apóstol a los Gálatas le dice que debemos considerarnos a nosotros mismos. Debe haber una mano. Alguien ha dicho que por cada dedo que apunta al prójimo hay 3 que apuntan a sí mismos. Debemos considerarnos a nosotros mismos. Pero entonces, ¿cómo entonces nos vamos a examinar? El salmista sabía de esta necesidad y él invitaba a Dios, que dice en el Salmo 19, dice que los juicios del Señor son verdad, todos justos. Él invita a Dios entonces a que juzgue su vida. Pero, ¿cómo lo hacía el salmista? ¿Acaso repetía vez tras vez estas palabras? Examíname, oh Dios, pruébame, mira mi corazón, examina. ¿Acaso él repetía solamente esto como que de un mantra supersticioso se tratara? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo nos exponemos al examen escrutador de Dios? Hermanos,
pedirle a Dios que examine nuestras vidas es exponernos a su palabra. Pedirle a Dios que examine nuestras vidas es exponernos a su palabra. Si nos exponemos a su palabra, entonces ahí sí nos estamos examinando a nosotros mismos. Sin exponernos a su palabra, no hay examinación posible. ¿Por qué si no somos tan negligentes en este deber? ¿Se ha preguntado usted por esto? ¿Te has dado cuenta que cuando buscas exponerte al texto sagrado, cuando buscas apartar un tiempo para leer las Escrituras, te has dado cuenta que algo te aparta de él? ¿Interrupciones? ¿Te da sueño? ¿O no? ¿O es a mí no? ¿Sabes cuántas veces me he despertado en mi escritorio con la frente apoyada en la Biblia? Me he quedado dormido. ¿Será casualidad? ¿O distracciones? Y a veces la distracción viene en la propia Escritura. No que la Escritura sea fuente de distracción, no me malentiendan, sino que de repente encontramos un concepto que nos distrae. Y estamos leyendo, vamos a suponer, el libro de Nehemías, y leemos sobre la reconstrucción, y de repente encontramos por ahí algo, pero ¿y por qué somos sacerdotes? Y vamos al Pentateuco, vamos al Antiguo Testamento, y nos metemos en el sacerdocio, y en Aarón, y al final, allá quedó lo que estábamos leyendo. Y recorrimos por acá, y nos fuimos en esta rama, y después nos fuimos hasta otra rama, y al final ahí quedó todo, no aprovechamos nada. Distracción, que emana a veces de nuestra lectura, pero otras veces la distracción viene de otro lado. ¿Cierto? Viene de una pantalla de 32. O la distracción viene de alguien que puso la radio muy fuerte. Y si estamos solos y estamos en silencio, el vecino parece que adivinó y puso su música a toda, y como que me invadió con su música. ¿Por qué ocurren estas cosas cuando queremos disponer nuestro corazón y nuestra vida que nos examine la palabra del Señor? ¿Será casualidad? ¿Qué creen ustedes? No puede ser casualidad, ¿cierto? Hay alguien interesado en que no nos examinemos. ¿Cuántos conocen que se congregan domingo tras domingo y para ellos el culto fabuloso es porque cantaron mucho, porque saltaron bastante y porque hubo mucha efervescencia y mucha emoción? Y de la palabra, sí, estuvo bonita la palabra, ¿de qué habló? No me acuerdo. ¿Será casualidad esto? Yo creo que no. No es casualidad. Hay alguien interesado en que no nos expongamos a la palabra del Señor. De una o de otra manera, hace todo lo posible para que no nos expongamos a la palabra del Señor. Venimos el día domingo al culto, decimos el día domingo es el día del Señor y voy al culto, pero el día sábado termina el domingo como a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana. Entonces no hemos descansado, no hemos dormido bien. ¿Y qué es lo que pasa? Nos quedamos dormidos en el culto. ¿A qué hora cuando cantamos? No. ¿Cuándo nos quedamos dormidos? Cuando se está exponiendo la palabra del Señor. Pero en el salmista tenemos un ejemplo de esta exposición que es voluntaria, gozosa, diligente, constante. La encontramos ahí en el Salmo 119. Allí vemos al salmista exponerse a la palabra de Dios. 1 Corintios 11:28, el apóstol nos dice: pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo. Y hay que leer bien porque algunos leen aquí: pruebe
cada uno al otro. No, dice, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? El mismo apóstol en este capítulo 11, en los versículos 31 y 32 de 1 Corintios 11, dice el apóstol: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Somos castigados por el Señor. Nótese, somos castigados por el Señor cuando rehuimos el examen personal. Y hay quienes serán condenados por nunca detenerse a examinar sus vidas, porque viven en tinieblas y no quieren venir a la luz. Pero debe ser así. Debemos ser castigados. O en el caso de que no se conozca al Señor, deben ser condenados. Para unos y otros hay esperanza. Y esta esperanza es un nombre: Jesucristo. Quiero, Dios mediante, mostrarle a unos y otros, a creyentes y a incrédulos, que si hoy examinan sus vidas con parámetros divinos, habrán cambios en sus vidas. Oro que así sea. Propongo entonces que cada uno de nosotros examine su vida en 5 áreas. Primero, examina tus amistades. Segundo, examina tu conducta. Tercero, examina tus pensamientos. Cuarto, examina tus afectos. Y quinto, examina tus motivaciones. Vamos a lo primero entonces: examina tus amistades. Hay un refrán inglés que también se usa en español, y es que los pájaros de un mismo plumaje vuelan juntos. Nunca verás a tordos volando con bandurrias. No. Las bandurrias vuelan con las bandurrias, los tordos vuelan con los tordos. Nunca vas a ver a quertegües volando con tricahues. ¿Los quertegües los ubican? ¿No? ¿No ubican los quertegües? Son unos pajaritos que suelen haber están en pareja, son muy territoriales, y los tricahues, ¿sí lo conocen? Son los loritos de los barrancos en el sur, son completamente distintos, no vuelan juntos ellos, son de distintos plumajes. Tampoco los verdaderos creyentes tienen una amistad íntima con los incrédulos. El aceite no se junta con el vinagre, y tampoco tiene comunión la luz con las tinieblas. Las malas amistades no solo pervierten a los jóvenes, sino que también inciden en el comportamiento de los adultos. Proverbios 13:20 nos dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. De entre quienes visitan una congregación cualquiera, es raro que admitan que no son creyentes. Todos son creyentes. Tienen amistades impías, pero se consideran creyentes. No comparten con creyentes, pero se consideran creyentes. Pían como pollos, comen como pollos, se juntan con pollos. Es porque son pollos, ¿cierto? Aunque ellos digan que son canarios. Por causa de que estamos en el mundo, inevitablemente compartimos con no creyentes. Eso es inevitable. Compartimos con no creyentes. Mas no asimilamos ni sus costumbres ni sus vicios. No nos olvidamos de quiénes somos.
El Salmo 119, versículo 61 nos dice: compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Estamos en el mundo, pero no somos como el mundo. Y es en el mundo donde compartimos al Salvador. Ahí es donde compartimos a Cristo, en el mundo. Lo anterior debiéramos tenerlo claro. Sin embargo, no tenemos el mismo cuidado cuando de nuestra salud espiritual se trata. No todos los creyentes están sanos. Hay creyentes enfermos. Y debiéramos revisar periódicamente nuestras relaciones de amistad dentro del cuerpo de creyentes. Recuerdo que mi abuelo tenía una expresión hablando de estas personas enfermas espiritualmente, decía: está maleado. Esa era una expresión que tenían los viejitos de antes. Está maleado este hermano, se maleó. Con ello querían decir que alguien ya no andaba en integridad. Y esto lo manifestaba a quien quisieran escuchar, porque este era alguien que se victimizaba, que normalmente hablaba mal de otros hermanos, que era juez de todo el mundo menos de sí mismo. Este está mareado, está enfermo. Este creyente entonces es alguien enfermo, y su enfermedad es contagiosa además. Nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hay una advertencia ahí, dice: mirad bien. ¿Se fijan? Mirad bien. Otra vez es una invitación a examinar. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Debiéramos más bien decir con el salmista en el Salmo 119, versículo 63: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Debemos entonces examinar las relaciones de amistad que tenemos. En segundo lugar, examina tu conducta. No predicamos moralidad, hermanos, porque ser buenos hombres nos podrá mantener lejos de la cárcel, pero eso no nos va a librar del infierno. No predicamos moralidad, predicamos a Cristo. Y como sus discípulos, nosotros, si Él anduvo haciendo bienes, nosotros que somos sus seguidores, no podemos obrar en contrario. Porque Él dirá un día, recuerda: apartaos, nunca os conocí, obradores de maldad. Pero Él también dirá: venid, benditos de mi Padre. La diferencia de unos y otros no tiene que ver con la moralidad, sino que tiene que ver con Jesucristo. Esa es la diferencia. Aquellos que serán rechazados son aquellos que han rechazado a Jesucristo, y hay una evidencia de ello en que sus actos son contrarios a lo que Cristo hace o quiere que sus hijos hagan. Aquellos que serán aceptados son los que tienen a Jesucristo. Si vives mintiendo, engañando y defraudando, tienes un padre. Este vino para robar, matar y destruir, y sus hijos hacen lo mismo. Él es el padre de mentira, el diablo y Satanás. Él es el padre de todos cuantos viven de esta manera. Jeremías capítulo 13, versículo 23 pregunta: ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer mal? La respuesta es no. Es imposible. Estas son malas noticias. Pero hay noticias peores. Porque si escuchamos con atención Romanos capítulo 3, los versículos 10 al 18, ¿qué dice ahí? Dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así
hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Estas sí que son noticias malas. Así como los rayos X, ¿cierto? O un escáner, nos va a indicar que la metástasis que sufre determinado órgano por un agente invasor del organismo. Así también es el diagnóstico. Y más certero todavía, el diagnóstico de este médico celestial sobre la condición humana sin Cristo. No quiere, no desea, no puede hacer el bien aquel que no tiene a Cristo. Si esta es tu radiografía ahora, ¿qué harás? No puedes salvarte a ti mismo y pesa sobre ti la condenación eterna. En un abrir y cerrar de ojos, un instante solamente, eso es lo que te separa de tu destino eterno. Piensa en esto. Y tal como el enfermo no se enoja con el médico porque el médico le dice, mire, ¿sabe qué? Aquí hay que entrar vamos a operar. No nos enojamos con el médico por eso. Él sabe. Tiene el examen ahí y dice, mire, esto está mal. No nos enojamos con él. No te enojes conmigo entonces, ni te enojes con la Escritura, porque retrata la condición de tu corazón si todavía no le has entregado tu vida a Cristo. Pero sin embargo ahora me dirijo a ti, querido hermano. Tus veredas son rectas. ¿Estás imitando a tu Salvador que anduvo en esta tierra haciendo el bien? Lo que hacemos dice mucho de nuestra condición de creyentes. Colosenses 1:3-17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Efesios capítulo 5 versículos 15 y 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Al mirar tu conducta para atrás, ¿querrás que otros sigan tu misma senda? Que imiten tu conducta. Haz entonces las correcciones necesarias. Examina tu conducta. Que no se diga de ti, como dice Jeremías 22:21, te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no iré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Examina. En tercer lugar, examina tus pensamientos. Dice el Salmo 10, versículo 4, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Pensamientos perversos y mezquinos vienen de corazones perversos y mezquinos. El árbol malo da fruto malo. Es la razón por la cual quienes no tienen a Dios en sus corazones, tampoco Dios está presente en sus pensamientos. Muchos se confunden, pensando que porque nombran a Dios o participan en alguna actividad religiosa, es porque Dios habita en sus corazones. Pero si escuchamos Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, el Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es
Dios, quien dice que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres es de continuo solamente al mal. Eso lo dice el Señor en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y a Israel le dice: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. Deuteronomio 15, 19. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. Mateo 9:4 nos dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Dios conoce y descubre aún los pensamientos de los hombres, y Él sabe que piensan mal. ¿Puede el hombre cambiar esto? No. Otra vez, Él no puede cambiar estas cosas, porque estos pensamientos vienen de un corazón entenebrecido por el pecado, un corazón que está lleno de maldad y debe echarse a temblar, porque Dios conoce estos pensamientos. Pues como dice el salmista en el Salmo 139, aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, tú, Jehová, ya la sabes. Lo mismo debiéramos recordar ahora los creyentes. Nuestros pensamientos no están ocultos de nuestro Señor. Y si no estamos pensando en todo lo que es verdadero, entonces vamos a pensar en falsedades. Si no pensamos en todo lo honesto, lo deshonesto no nos parecerá tan mal. Si no pensamos en todo lo justo, mancharemos nuestros vestidos con injusticia. Si no pensamos en todo lo puro, llenaremos nuestros corazones de impureza. Si no pensamos en todo lo amable, nos llenaremos de amargura y de frustración. Si no pensamos en todo lo que es de buen nombre, seremos conocidos por la abundancia de malicia que destilaremos. Si no pensamos en lo virtuoso, no seremos muy diferentes de los incrédulos. Si no pensamos en algo digno de alabanza, nuestros propios rostros atestiguarán contra nosotros al reflejar ingratitud, celos, envidia y resquemor. No dejemos entonces de examinar nuestros pensamientos. En cuarto lugar, examina tus afectos. Nada mejor para examinar nuestro carácter que preguntarnos: ¿dónde están nuestros afectos? ¿Qué es lo que amamos? ¿Amamos el mundo y su oropel? 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 y 16 dice: si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No te engañes, pensando que amas a Dios y que puedes amar al mundo, porque no puedes servir a dos señores. Si no aciertas todavía a examinar tus afectos, solo pregúntate: ¿qué es lo primero en mi vida? Todo creyente verdadero no se confunde respecto de esto y va a responder: bueno, Dios es primero. Él es el primero en mi vida. Pero si preguntas: ¿cómo puedo poner primero a Dios en mi vida? La verdad que si no está Cristo en el corazón, no lo puedes hacer. No puedes poner a Dios primero en tu vida, porque nada que hagas te hará desear a Cristo. Y esta es tu condenación: no amas a Dios, no lo deseas ni le obedeces. Esa es la condición del hombre que está sin Cristo. ¿Qué decir de nuestros afectos, hermanos? Nuestros hogares reflejan que amamos a Dios. Nuestras ocupaciones son hechas porque amamos a Dios. Si nosotros rastreamos nuestro dinero, llegaremos a encontrar tesoros en el cielo. Invertimos en la obra de Dios. Todas estas cosas nos hablan de dónde están puestos nuestros afectos. Colosenses capítulo 3 versículo 2 nos dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y nuestro Señor nos recuerda: donde está vuestro tesoro, allí estará también, ¿qué? Vuestro corazón. Preguntémonos qué amamos más. Este es el verdadero pulso del cristianismo. Poco importa lo que digamos, lo que decimos creer, la predicación o los predicadores que admiramos o la congregación a la que asistimos.
¿Qué amamos? ¿Dónde está nuestro afecto? Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Debemos insistir en examinar nuestros afectos, porque sutilmente podemos deslizarnos. Propongamos en nuestro corazón y en nuestra mente amar a Dios y actuar en consecuencia, porque quien ama a Dios le obedece. Por último, examina tus motivaciones. Muchas cosas se hacen por los motivos equivocados, y nunca esto es más cierto que en la religión. Algunos buscan aliviar sus pesadas conciencias, otros quieren evitar el infierno. Los hay que desean mostrar su piedad y que cumplen con una promesa hecha a algún familiar fallecido o algún ídolo mudo. Me ha tocado observar esto. No, yo sé que lo que usted me está diciendo es verdad, pero yo no puedo ir a su iglesia porque yo le hice una promesa a mi papito que nunca iba a dejar la Iglesia Católica Apostólica Romana. Eso fue un triste desenlace de alguien que prefirió cumplir una promesa a obedecer al Señor que hablaba a su corazón. Dios aborrece, hermanos, todas estas cosas, porque nada de esto procede de Él. Por esto es imposible que quienes no conocen a Dios le agraden en alguna manera. Aún su religiosidad y devoción, si es que la tienen, su dedicación y su piedad, le es repugnante al Santo Dios. ¿Por qué? Porque nada de esto está motivado por la gloria de Dios. Y toda adoración o servicio ofrecido a Dios que no sea motivado por su gloria, esa adoración espuria, es falsa adoración, aunque haya sinceridad en los adorantes. No porque sea sincero es agradable a Dios. Tal es el engaño de la idolatría, porque sirven a dioses de su propia factura. Sus fieles están engañados y perdidos, y sus dioses son impotentes para salvar. No así los creyentes. Los creyentes tienen ante sí la premisa de 1 Corintios capítulo 10 versículo 31: hacer todo para la gloria de Dios. Esto mueve a los creyentes, pero debemos preguntarnos, ¿es siempre así? ¿No nos dejamos contaminar a veces por principios y prácticas mundanas? ¿No nos preocupamos a veces por nuestra visibilidad en la congregación? ¿No nos felicitamos si somos consultados o si somos escuchados? ¿Qué nos impulsa a querer hacer? Colosenses 3:17 nos dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En el nombre del Señor Jesús no es una frase mágica ni una muletilla cristiana. El nombre señala a Jesucristo tal como Él se ha revelado. Hay una relación vital entre el discípulo y su Señor. Por lo tanto, como bien dice Hendrickson, esto es en armonía con su voluntad revelada, en sujeción a su autoridad y en dependencia de su poder. Cuando decimos entonces que lo hacemos en el nombre del Señor, estamos implícitamente aceptando esto, que estamos obrando en armonía con su voluntad revelada, que lo estamos haciendo en sujeción a su autoridad y que lo estamos haciendo en dependencia de su poder. Siendo esto así, cuando esto es así, entonces fluye de suyo propio contentamiento y gratitud. Entonces ahí lo que hago, lo hago con alegría, lo hago con sencillez de corazón, porque he descubierto que lo que hago le agrada a mi Señor.
Y no hay nada más agradable para el creyente que saberse haciendo la voluntad de Dios. Le agrada a mi Señor, entonces lo hago con agrado, con alegría y con gratitud. No son las razones ni la justicia de mis demandas lo que determinan si mi motivación es correcta. La gloria de Dios, esa es la suprema motivación. Quiero terminar dirigiéndome especialmente a quienes aún no conocen al Señor. Creo que por medio de estos 5 exámenes se habrán dado cuenta de que no pertenecen al pueblo de Dios. No disfruto diciéndole esto, pero debo ser fiel a mi Señor. Y debo mostrarle más allá de toda duda que están perdidos. Si han escuchado con atención esto y se han hecho estos exámenes, han visto que son impíos, porque tienen amistades impías. Al examinar tu conducta, ves que no he inventado nada, sino que es tu realidad. Y tal vez hasta hoy no habías reparado en ello. Al examinar tus pensamientos te das cuenta que no quisieras que nadie los conozca, pero hoy has escuchado que Dios conoce todos tus pensamientos y que un día estos saldrán a luz para tu condenación eterna. No podrás ahí engañar a nadie. No podrás justificarte. Al examinar tus afectos, descubres que no amas a Dios en realidad. Más bien, descubres que le aborreces. Y eso te queda claro por tu falta de obediencia. Finalmente, al examinar tus motivaciones, te das cuenta que no vives para Dios, sino que vives para ti mismo. Y también te das cuenta que nada de esto puedes cambiar. Y aunque pudieras hacer algún bien, las Escrituras dicen que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. ¡Qué malas noticias! ¡Qué pésimas noticias! Nada puedo hacer. Estás perdido. Y nada puedes hacer al respecto. Te espera la muerte eterna, lejos de Dios y de la bienaventuranza de los santos, para siempre. Eres pecador y Dios no tiene relación con el pecado. Pero antes que te hundas en la desesperanza, quiero terminar de contarte el Evangelio. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo y tomó forma humana, habitó entre nosotros y llevó una vida sin pecado. Sin embargo, se identificó con nosotros y llevó sobre sí nuestros pecados, muriendo en la cruz, derramando hasta la última gota de sangre. Isaías 53:6 nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 2 Corintios 5:21 nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. 1 Corintios 15:3 nos dice: Cristo murió por nuestros pecados. Antes de morir, Él exclamó allí en la cruz: consumado es. La deuda de pecado está saldada. Tu deuda y mi deuda, Cristo la pagó. Él llevó sobre sus hombros el pecado de todos nosotros. Murió y fue sepultado, pero resucitó. Él triunfó sobre la muerte porque Él es el Señor de la vida. Él ahora te da vida eterna a todos los que, arrepentidos de sus pecados, vienen a Él. ¿Te ha dado Dios
arrepentimiento y fe, ven a Cristo. No tardes. Si estás en Cristo, deja tu vida de pecado y vuélvete a Cristo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, serán tornados cual blanca lana. Lo que tú no puedes hacer, Dios ya lo ha hecho. No puedes reformarte a ti mismo. No puedes nacer de nuevo de ti mismo. Pero Cristo lo puede hacer. Deja entonces tu vida de pecado y vuélvete a Cristo. En su precioso nombre. Amén. Oremos.